bien, la verdad que Conecta Cultura desde su nacimiento en el 2010, aunque en ese momento no era tan relevante la Agenda 2030 como lo es ahora, pero siempre ha contribuido de alguna manera a los objetivos de desarrollo sustentable o antes de la Agenda 2030 los objetivos de desarrollo del milenio que finalizaron en el 2015 justamente porque y como un poco un fracaso, ¿no? Porque los países no fueron capaces de llegar a esos metas que se habían planteado para los objetivos de desarrollo del milenio. Conecta Cultura, desde que nace, yo soy internacionalista, entonces tengo, tanto yo como el equipo de trabajo, tenemos una idea muy clara de lo que es la cooperación internacional para el desarrollo y cómo la cultura aporta a ese tipo de agendas globales. Entonces, desde el nacimiento, voy a mencionar 3 ejemplos, los más relevantes en los que creemos que Conecta Cultura ha participado, no solamente con las metas, porque, a ver, quiero mandar aquí un mensaje irrelevante en relación a la Agenda 2030. Si bien son 17 objetivos, en ninguno está la cultura. A mí no me parece tan dramático que no esté porque entonces lo que tenemos es un campo amplio en esos 17 objetivos para meternos, ¿no? Pero más que los 17 objetivos, les recomiendo, por favor, estudiar la guía de las metas de los objetivos, porque ahí sí tenemos, cada objetivo tiene diferentes metas muy específicas de desde dónde acercarse a cada objetivo. Y entonces mi recomendación es que vayamos a esa lectura y voy a mencionar 3 proyectos. El primer proyecto se llama Conecta Cultura, Foros de Emprendimientos Creativos. Lo hicimos en 3 ciudades, Atlisco, Puebla, Oaxaca y Ciudad de México. 3 ciudades de tamaño diferente, pero donde creábamos un puente, un corredor, como están muy cerca la una de la otra, creamos un corredor cultural de ciudades que estaban a favor de las ciudades creativas. Si recuerdan, el objetivo 11 de la Agenda 2030 habla de ciudades sostenibles y entonces solo trabajábamos con emprendimientos de gente en juventudes, es decir, menores de 35 años, y entonces lo que estábamos haciendo ahí, no solamente contribuíamos a la parte del objetivo 11, sino que además nos íbamos a la parte del trabajo, porque ya para entonces habíamos identificado que la situación laboral era muy precaria de los jóvenes y fortalecíamos sus capacidades, ayudábamos a crear puentes o corredores que se pudieran interconectar entre sí para crear vínculos profesionales y también algunos para que hicieran incidencia política sobre los temas que tenían que ver más con el fortalecimiento de los emprendimientos. Por lo tanto, ese creo, y había un tema que era muy relevante en este Conecta Cultura, era el tema de la perspectiva de derechos, sobre todo la perspectiva de los derechos culturales y la perspectiva de género. 2 temas que en ese momento, que estoy hablando del año 2012, estaban incipientes. Creo que ahora está más fuerte, ¿no? El continente no deja mentir. De hecho, Argentina es un ejemplo para nosotros en el tema de la perspectiva de género. Y entonces, por ahí me parece que, bueno, son condiciones de sustentabilidad si uno trabaja el tema laboral, el tema económico, el tema de derechos y la perspectiva de género para crear sustentabilidad. Y obviamente una plataforma de comunicación entre ciudades, ¿no? Para el desarrollo local. Ese fue el primer ejemplo. El segundo ejemplo se llama Plan de Desarrollo Cultural Comunitario para Comunidades Rarámuris. Es una comunidad, una etnia que está en el norte del país, en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, y ahí trabajamos otra vez desde la perspectiva de fortalecer emprendimientos culturales para mejorar la economía familiar de mujeres en la Sierra Tarahumara, con 5 comunidades. Eran aproximadamente unas 450 mujeres y sus hijos, porque como ellas no tenían dónde dejar a los niños, pues los niños venían a los talleres y de hecho varios, los que eran más grandecitos, casi nos podían dar un taller a cualquiera de nosotros, se volvieron muy buenos. Entonces, me olvidé del impacto del ejemplo anterior, que eran los Conecta Cultura, y el impacto fue como de 2,000 personas aproximadamente en territorio, y como de unas 10,000, porque todo lo hicimos con streamings. Entonces,
Y en el caso de Chihuahua, sí eran unas 450 mujeres con sus hijos. Los hombres no, porque los hombres se van de jornaleros 9 meses a sembrar manzana y nuez hacia Estados Unidos. Entonces solo trabajamos con mujeres indígenas rarámuris y con sus niños. Y era lo que hicimos fue reconocer que ya existían artesanas, cocineras, mujeres que trabajaban con medicina tradicional, que en México es la herbolaria, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos? Decidimos crear un proceso de acompañamiento y de formación para que ellas no dejaran más sus productos a consigna en los hoteles, donde además les demostramos con una tabla de precios que perdían dinero, que no estaban ganando. Y entonces esto hizo tratar de empoderarlas para que empezaran con procesos pequeños de venta directa de sus artesanías o de sus quesos hechos, porque pues ellas tenían sus cabras o sus lugares de maizal, y lograr que hicieran procesos de venta directa. Lo más relevante de esto fue que al final estas mujeres que estuvieron en este curso se asociaron como una tienda de artesanías propia. Y crearon como una tienda, una cooperativa de artesanías de mujeres. Y entonces esto rompió completamente el esquema en el que venían trabajando de dejar sus productos a consigna en los hoteles donde perdían. Fue un elemento relevante, le hemos dado un poco de seguimiento. Esto fue en el año 2015, estamos en el 2021 y la cooperativa de artesanía sigue y está administrada principalmente aunque es una cooperativa, como 2 de las mujeres sobre todo las que también hablan español, porque la mayoría de ellas solo hablaba rarámuri, y entonces son las que hacen como todo el proceso de la publicidad, de las ventas, tienen una radio comunitaria, entonces aprovecharon la radio comunitaria para usar los micrófonos y hacer la publicidad o la promoción de los productos. No quiero decir con esto que ellas estén ganando mucho dinero con la cooperativa, pero al menos es una toma de decisiones que es completamente de ellas, que está bajo su propia potestad, la cooperativa, y que cualquier ganancia que exista es en colectivo y es para ellas. Ya no tienen que depender de un consignatario. Ese es el segundo ejemplo. Y finalmente, el tercer ejemplo que además se está cocinando actualmente tiene que ver con que Conecta Cultura en este momento está pero demasiado preocupado con el fortalecimiento de capacidades para mejorar la condición económica y laboral de quienes trabajamos como gestores culturales. Y entonces hemos preparado todo este año, también justo pensando en el año de 2021, la economía creativa, diseñamos una metodología para el gobierno de Puebla, que es una ciudad, un estado, perdón, que se encuentra como a 150 kilómetros de la Ciudad de México, y para el fortalecimiento justamente de capacidades de aquellos que han decidido emprender en la cultura en 6, digamos, disciplinas, ¿no? Las que se consideran de alto impacto, que es los videojuegos, porque los videojuegos se están convirtiendo en una gran oportunidad en América Latina. Los videojuegos, el cine y el diseño y arquitectura. Y por otro lado, la parte de cultura comunitaria, que tiene que ver con las artesanías, el turismo cultural comunitario en Puebla, las fiestas patronales, que hay muchísimas, todo lo que tiene que ver también con cocina tradicional. Y también estamos asesorando al gobierno federal desde la parte de la Secretaría de Economía. En ambos casos es desde la Secretaría de Economía y no desde la Secretaría de Cultura. Que creo que esto tiene que ver un poco con la segunda pregunta, que era de cómo logramos hacer colaboraciones con sectores donde tradicionalmente no lo hemos hecho. Y bueno, creo que en todos los casos nos acercamos siempre mucho al tema de fortalecer capacidades para mejorar esquemas de administración, de ventas, de los emprendimientos y generar economía de alguna manera un poquito más justa para quienes trabajamos en el ámbito de lo cultural.